Buenos días, estimados estudiantes. Luego de una pausa prolongada, producto también de las múltiples situaciones de trabajo, hoy retomamos nuevamente el circuito de clases de razonamiento verbal. Pero a la vez también espero que estas clases no solamente lo enfoquen dentro del plano netamente académico, sino dentro del plano personal. El razonamiento verbal nos permite a nosotros tener discernimiento crítico. Y cuando una persona logra discernir, pues efectivamente va a lograr desarrollarse como un ente productivo dentro de cualquier sistema o estado social. En esta oportunidad, por ejemplo, voy a dar una pequeña introducción de lo que es razonamiento verbal. La palabra razonamiento significa reflexión, significa pensamiento. Verbal viene de la palabra. Nosotros como seres humanos, voy a dejarle por ejemplo una frase de Fernando Savater, somos básicamente seres conceptuales. Cuando leí el libro El valor de educar de Savater, comprendí que hay dos cosas fundamentales en el proceso de formación del ser humano, lo que es instruir y lo que es educar. En el niño y adolescente fundamentalmente predomina la educación, es decir, la formación en valores. Por ejemplo, la educación japonesa, la educación finlandesa, ellos, por ejemplo, centran sus enseñanzas básicamente en valores. Los aprendidos dentro de la casa complementan lo aprendido dentro de la sociedad y en el colegio simplemente la aplicación. El ejemplo claro, por ejemplo, en Japón, los niños cuando van a su casa, a su colegio desde pequeños, ellos mismos ya comienzan a hacer sus necesidades. Ellos llegan al colegio, ellos barren, limpian. Entonces ahí no necesitan lo que llamamos nosotros el personal de servicio. Eso se llaman valores, esa es la educación. Por eso que a los profesores, mi mensaje va, no fundamentalmente centralicen en el concepto, en el aprendizaje, sino en el despertar los valores, la responsabilidad, la puntualidad, el aseo. Claro, sin descuidar el aspecto instructivo. Eso es la instrucción. Eso lo diremos posteriormente. Entonces, razonamiento verbal es eso. Saber lo que el profesor va a enseñar con una finalidad. Como decía, la función teleológica es formar un ser humano que produzca y sea productivo y beneficioso dentro de una sociedad. Bien, luego de este preámbulo, el tema de hoy día es un tema muy amplio, muy genérico, que también se aplica en los exámenes de admisión. La analogía. ¿Pero qué cosa es la analogía? La analogía viene a ser un proceso mental, ojo, que nos ayuda al discernimiento crítico, en el cual nosotros relacionamos dos cosas que aparentemente no tienen ningún vínculo. En este caso, por ejemplo, a los niños le empezamos diciendo dos palabras cuyo punto de núcleo o nexo aparentemente no lo tiene. Pero vamos de frente a la clase en sí, analogía. Viene del griego ana, que significa conforme, y logos, que significa razón. Etimológicamente, la analogía vendría a ser la relación que se da entre dos palabras que están conformes. Concepto es la semejanza o similitud de relación que se da entre dos partes de términos o conceptos. Cuando hablo de términos, ojo, términos son sinónimos de palabras o también conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner acá la primera analogía. Delito, acá vemos 2 puntos y acá vemos 4 puntos. En analogía, estos 2 puntos significa es A. Delito es la sanción y estos 4 puntos se leen como. No se olviden que la analogía es la matemática del verbal, o sea, es preciso. Acá no hay que yo voy a buscar una posible respuesta, no, hay precisión. Y nos dan un conjunto de alternativas. Por eso, miren, la estructura de la analogía está compuesta de la siguiente manera. La primera, A, base o enunciado. Acá lo tenemos. Esta es la base o el enunciado. Y
un conjunto de alternativas que son las alternativas. Y dentro de las alternativas vamos a encontrar la respuesta correcta y sus distractores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar, razonar. No ir de frente al punto de respuesta. Esta es la respuesta y punto. No, yo tengo que tener una respuesta en base a mi análisis. Y la analogía también tiene un procedimiento. No se olviden, el ser humano, a diferencia de los animales, hemos logrado capitalizar el conocimiento que tienen tres, según Aristóteles, tienen tres formas, ¿no? Conocimiento empírico, conocimiento científico y el conocimiento filosófico. El conocimiento empírico viene a ser aquello que lo aprendemos de manera, por nuestra propia experiencia de vida, pues empírico, de experiencia vivida. Acá ya no. Cuando damos un paso mucho más, es el conocimiento científico, el que tiene que tener un conocimiento en base a un método riguroso, inflexible, pero preciso. Entonces tengo yo delito esa sanción. ¿Cómo? Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar todas las alternativas. Relaciono, violación es a cárcel, código es a norma, juez es a justicia, pena es a castigo y pecado es a penitencia. Yo tengo que leerlo. Tengo que leer todo. Si por supuesto que me están dando todo este ejercicio, pues yo todo tengo que leerlo. No, es lo que cometen muchos jóvenes, que de frente quieren ir a la respuesta. ¿Delito esa sanción? Entonces el juez es justicia, punto, lo marco. Si te están dando todo, chico, es para que tú lo leas. Hasta una coma, un punto, no te olvides, en gramática tiene un mensaje. Entonces, vamos a ir aprendiendo pues, a eso. Hace muchos años tuve un gran maestro, ¿no? Que me enseñó mucho, ¿no? Y él me enseñó también paso por paso, haz esto, me dijo, cuando yo era joven. Y hoy me sirve, ahora quiero transmitirlo a ustedes. Entonces yo quiero, lo primero que tengo que hacer es formarme una idea entre la palabra bases. Si no formo esa idea, profesor, pero yo no tengo el conocimiento de clases, correcto. Entonces lo conviertes en una oración. Podría ser de la siguiente manera. Todo delito conlleva a una sanción. Entonces ya está la oración, ya está el pensamiento y están las palabras. Ya lo asociaste. Entonces lo vas a asociar. La violación, toda violación se da en una cárcel. No tiene sentido. El código con la norma, pero código con norma sería el código es igual a la norma. Analizamos. El juez hace justicia, pero acá no habla de sujetos, acá sí. Entonces, miren, vamos desechando. Pena, castigo, pero una pena también es parecido o igual a un castigo. Entonces me queda lo último. ¿Qué es un pecado? Es un pecado. En la religión, pecado es una acción que hemos cometido de manera negativa y que cuando lo hacemos nos castiga porque tenemos que purificarnos. Ya. Entonces, como el delito conlleva a la sanción, todo pecado conlleva a la penitencia. Entonces vemos nosotros que hemos logrado la respuesta de una manera empírica. Pero la analogía va más allá. La analogía quiere que tú sepas lo que estás respondiendo. Esa relación que hay, ese punto de nexo, tú tienes que saberlo ya como parte de tu discernimiento crítico. Algún día cuando seas abogado, médico, ingeniero, vas a saber asociar conceptos y vas a tratar de buscar ese nexo que hay. Para eso sirve la analogía. Ahora, metodología de resolución de una analogía. Miren, esta es la metodología, como les decía, ¿no? Ya cuando entramos a metodología ya hablamos de ciencia, hablamos de un nivel un poco más alto, del conocimiento que tiene que ser rígido. Si tú no haces esto, definitivamente, pues vas a tener muchos problemas en la respuesta.
La metodología de toda analogía tiene que ver en base a 3 pasos: la relación, el orden y la naturaleza. Voy a poner un ejemplo acá para explicarles detalladamente, ¿no? Este ejemplo. Comisario es a comisaría. Lo primero que tengo que hacer en este caso es buscar esa relación que hay entre comisario y esa comisaría. Entonces, tengo que pensar, porque este es el término base. Si yo no hago este punto de relación, si yo no hago este análisis, no voy a marcar la respuesta correcta. Entonces yo me podría decir, comisario es un sujeto correcto que trabaja en una comisaría. Pero ¿cuál sería su punto de nexo? Sería, el comisario trabaja en la comisaría. Correcto. El comisario trabaja en la comisaría. Muy bien. Miren, acá está el sujeto y acá está el predicado o el lugar del predicado, ¿no? Correcto. Y veamos el orden. Sujeto, lugar. Ahí está, miren. Punto A, obrero es a fábrica. Miren, el obrero trabaja en la fábrica y coincide con los dos, con la relación y con el orden, porque está el sujeto. El gerente dirige una empresa, pero la palabra empresa no es un lugar. Una empresa es una organización. Pero bueno, por ahí hay cierta relación, vamos viendo, ¿verdad? Que coincida, correcto, sujeto y tiene todo. El general trabaja en un cuartel, correcto. También, miren, sujeto, predicado, sujeto, lugar. El almirante dirige una ficha. No, descartado esto, porque ¿qué cosa es de la ficha? No hay nada. Pandilla, cabecilla. Pero acá está la inversa. Este es el conjunto y este es el elemento. También lo desechamos. Entonces probablemente quedan 3 posibles respuestas. ¿Correcto? Entonces lo que tengo que hacer es irme a la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza? La naturaleza es la relación que hay en la base. Esa relación tiene que conllevarte al punto de relación más cercana. Tú tienes que buscar todo punto. Por eso se llama pensar, razonar. Un comisario se relaciona más con un obrero, un gerente o un general. Comisario es una persona dedicada a la cuestión de las armas, a la cuestión de la rigidez en cuanto a comisario, comisaría, un lugar donde hay policías, armas. Entonces no se relaciona con el obrero porque comisario tiene otro tipo de trabajo muy diferente. Además, el comisario dirige la comisaría. Podría ser gerente y general, claro, porque el gerente también ordena, manda. Entonces acá hay 2 posibles respuestas. Seguimos con la naturaleza. Pero si tú te das cuenta, arriba notarás que el comisario es una persona ligada a la cuestión del cuidado, a la cuestión de la defensa. Básicamente son personas que se dedican a velar por la integridad de los ciudadanos, a cuidar, ¿no?, de la delincuencia, de tantas cosas negativas que hay. Allá. Pero el gerente más se dedica a su empresa y es muy genérico. General con un comisario, claro, porque el general también está ligado a la cuestión militar. El cuartel también es un lugar donde están los militares y el general también manda. El comisario manda. La comisaría en lugar de militares. Entonces notamos ustedes que por una cuestión de militares, ¿no?, ambos se relacionan más. Y ahí está la respuesta. Miren qué bonita es la analogía. Y la analogía te va a hacer pensar mucho en tu vida. Ahora, existen muchas clases de analogía.
Es infinita la relación que tú puedes encontrar entre las palabras que conforman la base. Pero bueno, acá te voy a dejar unos ejemplos, pero hay muchos más. Clase de analogía, sinonimia, cuando dos palabras tienen el mismo significado. Antonimia, cuando dos palabras, sus significados son opuestos. Homonimias, cuando sus significantes se parecen. Paronimias, homonimias, cuando son iguales en significante. Y la paronimia, cuando son parecidos. La simbología, por ejemplo, la paloma, que simboliza la paz, ¿no? El león, que simboliza, por ejemplo, la soberbia. La esvástica, la cruz esvástica, que simboliza el nazismo. Esa es la simbología. La etimología, por ejemplo, etimología de cabeza, céfalo. Etimología de corazón, cardio. Etimología de hombre, antropo. Esa es la etimología. Intensidad, ¿cuál es más intenso que el amor? La pasión. ¿Cuál es más intenso que el color rojo? El carmesí. Entonces se llama la intensidad, mira. Inclusión, la yema, ¿en dónde se incluye? En el huevo. Exclusión, un delincuente, ¿qué es lo que no tiene? Decencia. Ahí está. Un político corrupto, ¿qué es lo que no tiene? Decencia. Ahí está. Es exclusión, pues. Cogenéricos, por ejemplo, la iguana con la serpiente. Los dos son cogenéricos. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo género de los reptiles. Allá. Especie, género. El limón es una especie. ¿A qué pertenece? A los cítricos. Elemento, conjunto. El sacerdote. ¿A cuál sería el conjunto de sacerdotes? Clero. Causa, efecto. El alcohol, ¿qué produce? Embriaguez, borrachera. Y así sucesivamente. Eso ya ustedes lo podrían ir aprendiendo. No se olviden que la analogía es el arte de la relación. Y eso te va a ayudar mucho en tu discernimiento crítico. Bueno, chicos, para retirarme, ¿qué cosa es la analogía? La relación o semejanza entre dos conceptos. ¿Cómo está conformada su estructura? Por una base, ¿no? Y un conjunto de alternativas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Utilizando la metodología del ROM. La relación, buscamos la relación que hay entre el término base, el orden que tiene que mantenerlo y la naturaleza. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy, pero antes de que me retire, hoy día empezamos el circuito de las grandes reflexiones de los 7 sabios de Grecia. Me voy a retirar con Cleóbulo de Lindos, uno de los grandes sabios cuyos pensamientos todavía en la actualidad deben estar con mejor vigencia. Dice así: la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. El aceptar una injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Pensemos en nuestra sociedad, que solo uniéndonos el pueblo y la clase media podemos hacer muchas cosas en beneficio de la grande mayoría. Muchas gracias y continuaremos con nuestras espectaculares clases de razonamiento verbal. Hasta la próxima.